Buenos días a todos de nuevo y bueno, para esta clase vamos a trabajar tres tablas en la cual estoy tratando de representar el modelo de venta de viajes de una empresa intermunicipal que presta el servicio de transporte de pasajeros. Para este caso contaremos con la tabla cliente, vehículo y viajes, donde entre cliente y viajes habrá una relación de uno a muchos y en ese mismo sentido entre vehículo y viajes, dado que un vehículo puede hacer muchos viajes, pero un viaje solo podrá ser realizado por un solo vehículo. Entonces, en lo que concierne a la actividad número 2, vamos a hacer lo que es la relación y la consulta. Entonces, primero me voy a crear, ¿verdad? Perdón, a crear para crear las tablas que ya las creé, donde asigno como tal su diseño, ¿verdad? El diseño como tal de lo que es vehículo, donde placa tiene su llave principal, asimismo clientes, donde ahí de cliente es la clave principal, y en viajes, que es algo muy importante para hacer el trabajo, es que debo contener en la tabla que va a ser, que va a representar el lado de muchos, debo contener los códigos o el campo con que voy a relacionar. ¿Qué quiere decir esto? Que yo, si yo tengo que vehículo va a ser una relación con viajes de uno a muchos, entonces yo tengo que tener del lado de viajes la placa, ¿sí? Del vehículo como tal. Si ven, aquí tengo placa como tal y aquí en viajes también tengo placa. Entonces eso es lo que me va a permitir que pueda yo vincular el vehículo con viajes. Aquí para efecto de no de evitar cualquier confusión voy a colocarle placa vehículo para saber que estoy relacionando viajes con vehículos y que placa es la llave principal y aquí es la que me va a relacionar el viaje con el vehículo. Entonces, eso es importante que en la tabla donde va al lado de muchos vaya el código de el campo, perdón, de la tabla que es único. En caso contrario de que fuera de viaje a vehículo de uno a muchos, o sea, si yo tuviera que un viaje puede tener muchos vehículos y que un vehículo solamente pertenece a un solo viaje, entonces yo intercambiaría los papeles, en el sentido de que entonces en vehículo aquí yo tendría el código del viaje, para poner un ejemplo. Pero como no es el caso, entonces yo tengo que en la tabla viajes debo contener ese código vehículo. Si fuera, por ejemplo, por poner otro ejemplo, fuera este equipos compartidos. Yo tengo una tabla equipos y una tabla partidos. Entonces, yo tengo que en un equipo, perdón, juega muchos partidos y que en un partido juegan varios equipos. Es una relación de muchos a muchos. ¿Qué debo hacer allí? Crear una tabla adicional que me vincule esas dos entidades, ¿verdad? Esa tabla se llamaría, por ejemplo, vamos a colocarle resultado. Esa tabla se llamaría resultado. Entonces, en resultado yo debo tener el código del partido, el código de los equipos y debo tener el código del resultado que sería único, ya que ese partido como tal no se repetiría. Entonces, si se dan cuenta, estoy vinculando el equipo por un lado y el partido por otro, porque debo tener en la tabla como tal el campo que me relacione
con las tablas que son únicas. Así es que estoy intentando hacer con vehículo y viaje. Luego que yo creo ya las tablas, las cierro, las voy cerrando, porque cuando voy a hacer la relación, pues me va a aparecer un problema de que las tablas se están usando. Yo debo tener las tablas cerradas, o sea, aquí no debo tener nada. Luego me voy a herramienta de base de datos y le doy relaciones. Allí selecciono las tablas que quiero relacionar. Yo primero voy a relacionar vehículo con viajes y le doy a agregar. Cierro y listo, y tengo mis tablas. Entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a relacionar placa con placa vehículo. Entonces le doy clic sostenido a placa y la arrastro hasta placa vehículo. Ahí está, me saca lo que es esta ventana emergente donde me dice, usted está seleccionando de vehículo, está seleccionando la placa y de viaje está seleccionando la placa vehículo. Ahora yo le voy a exigir una integridad referencial de modo que si yo voy a crear un vehículo, pues si yo voy a crear un viaje, pues debe existir primero la placa del vehículo con que se va a realizar ese viaje. Si no existe el vehículo, entonces no puede existir el viaje como tal. Luego me voy a tipo de combinación y yo le voy a dar la segunda de modo que me relacione un vehículo con todos aquellos viajes. Eso es la relación de uno a muchos del lado de que vehículo va a ser único y viajes va a ser muchos. Porque dice, y solo aquellos registros de viajes donde los campos combinados sean iguales. ¿Qué quiere decir eso? Que en la tabla de viajes, cuando yo hago la consulta, él me va a traer los datos de solo aquellos que tengan una placa de un vehículo asignado. Y por eso es que debo contener el dato primero en vehículo para luego sí crear el viaje. Ahí está, tipo de relación de uno a varios. Entonces le doy crear y ahí está, de 1 a infinito. Luego que yo me voy a eso, bueno, voy a guardar lo que voy haciendo. Listo, doy cerrar. Ahora sí voy a ingresar los datos. Entonces primero debo ingresar el vehículo, ¿verdad? Entonces aquí la placa es UHB 123. El modelo es 2012. La marca es un Chevrolet. Capacidad para 5 personas. Aquí el número de chasis es el 10 tan 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 NM tan tan. El SOAT es el 1.000.000 pam pam. La tecnomecánica también. Listo. Voy a hacer otra placa. YHJ modelo 2020. Esto es un Mazda. Capacidad, vamos a colocarle capacidad para 12 personas, o sea, una busetica. Listo, ahora voy a crear también, aquí me faltó algo, me lo volé. Aquí voy a crear BAQ 4564, modelo 2018. Esto es un Nissan, capacidad para 5 personas, número de chasis. Listo, yo puedo cerrar aquí. Ahora me voy a viajes. Voy a copiar la placa. Entonces aquí el número de viaje, voy a colocarle que este es el 101 AB. Código del cliente. Bueno, no, como no lo relacioné, puedo crearlo sin importar que no existe el cliente. Placa de vehículo la pego para que cuando vaya a crearlo no vaya a existir algún problema de que me diga que no se puede crear ese viaje porque no existe el vehículo. Y por eso la copié y la pegué. Esa marca era Chevrolet. Número de pasajeros, entonces son 4 porque el conductor no cuenta. El viaje fue
Así que hoy, ingreso total, si son a 20, entonces 20 por 4, 80.000. Listo, aquí voy a crear otro viaje, el 1001, 1002 AB. Código del cliente. Bueno, aquí puede ser el mismo. Aquí tiene que ser una llave compuesta. Bueno, me equivoqué ahí. Porque en varios viajes puedo ingresar varios clientes. Bueno, eso lo corrijo después. Listo, pego la placa. El mismo carro. Fue el mismo. Creo que aquí fueron 3. Aquí fueron 60. Listo, voy a guardar. Cierro y cierro. ¿Qué hice ahí? Primero, creé las tablas, ¿verdad? Luego, no ingresé información, sino que la relacioné en herramienta de base de datos, relaciones, ¿verdad? Luego de eso, me fui a ingresar los datos. Y ahora voy a hacer lo que es la consulta. Entonces, aquí está asistente para consulta. Miren, crear, asistente para consultas, asistente para consultas sencillas, sí, le doy a aceptar. Ahí está, él me está diciendo, bueno, tú quieres crear una consulta. Ahora, ¿de qué campos quieres que se vean de esa consulta? Entonces yo quiero que se vean. Primero que la placa, el SOT y la termomecánica para saber qué está el día. Eso lo voy a traer de vehículo. Y de viaje voy a traer el código del cliente y voy a traer la fecha del viaje y el ingreso total. Le doy siguiente y le doy siguiente y le doy finalizar. Y ahí está. Él me está trayendo la consulta de la placa como tal, UHB 123, el SOAT y la termomecánica de ese carro y además el cliente, los clientes que viajaron con ese carro en la fecha en que viajaron y el ingreso total por el viaje. Si ven que me está relacionando de un lado lo que es los datos del carro, que son estos 3 primeros, y por el otro lado los datos del viaje, que son estos 3 últimos. Adicional a ello me está trayendo información del vehículo, pero como esos vehículos no han hecho viaje, entonces no me está mostrando información. Entonces, si yo quiero que se vea información aquí, pues obviamente debo crear esos viajes y luego actualizar la consulta, ¿sí? Entonces, eso es lo que van a hacer ustedes. Cuando me envíen la base de datos, tengo que ver las 2 tablas y adicional a ello la consulta, que es esta. Entonces, para el primer ejercicio era crear las tablas, que eran 3, con sus respectivos datos, con sus respectivos tipos de campo y las llaves primarias. Y ahora se agrega lo que es la consulta. Pero ojo, es importante que primero cree la tabla con un diseño, con el diseño bien hecho. Luego cree la relación y por último cree la consulta después de haber ingresado los datos. ¿Hasta aquí alguna duda? No, profe. ¿Alguien tiene alguna duda adicional por si acaso? ¿Cómo crear la consulta? Los pasos que se hicieron. Bueno, chicos, si no hay más dudas, eso sería todo por el día de hoy. Les recuerdo que en el H que ustedes me envíen, me deben enviar las 2 tablas y la consulta. Mínimo van a crear tres, van a crear 3 datos por la tabla del lado del 1. O sea, recordemos que las relaciones son de 1 a muchos, muchos a muchos y de 1 a 1, ¿verdad? Por lo general vamos a trabajar la relación de 1 a muchos. Un vehículo hace muchos viajes, pero un viaje solamente es realizado por un solo vehículo, ¿verdad? Entonces, del lado del 1, que es el vehículo,
van a al menos contener tres registros, que son estos tres. Y por el lado de muchos, que para este ejemplo sería viajes, van a contener al menos 2 registros por cada registro creado en vehículo. ¿Qué quiero decir? Que van a crear 6 viajes, o sea, no estoy diciendo que van a hacer lo mismo que yo estoy haciendo, sino que van a crear 6 registros en total del lado de muchos. De forma que si yo creé, por ejemplo, 3 médicos y estoy trabajando médicos con consulta médica, un médico puede hacer muchas consultas médicas, pero una consulta médica solamente hecha por un solo médico. Entonces, allí voy a crear 6 consultas médicas por tabla como tal. De modo que un médico tenga al menos 2 consultas. Entonces, si este vehículo, en vez de ser un vehículo, fuera un médico, aquí está, yo le creé 2 consultas. Ahora me faltan 2 consultas más por esta placa y 2 consultas más por esta placa. ¿Hasta ahí todo claro? Sí, profe. Y adicional a eso, entonces ya lo que es la consulta como tal, que lo hacen con el asistente de consulta. Es sobre todo es seleccionar los campos que yo quiero hacer, los campos que yo quiero ver en la consulta como tal, selecciono las 2 tablas, los paso para acá, luego selecciono la otra tabla, los paso para acá y le doy siguiente y finalizar y listo. Él me crea lo que es la consulta, que es esta que veo aquí, donde me debe vincular los datos que veo en vehículo y los datos que veo en viaje. Si yo estoy trabajando médicos y consulta, entonces debo contener unos datos de médico y unos datos de consulta. Si yo estoy trabajando, por ejemplo, ventas, entonces si yo tengo productos con factura, entonces allí lo que voy a hacer es que voy a crear 3 productos y en factura voy a crear al menos 2 registros por cada producto. Si yo tengo papa, entonces en factura debo que se vea la venta de 2 papas. Si yo tengo yuca, entonces en factura debo ver en factura que se vendan 2 yucas y así sucesivamente. Son 3 registros por producto y 6 por factura.